Bien, vamos a comenzar ya. Hoy ya nos toca transformaciones y resolución de triángulos. Son temas sencillos, pequeños. Por esa razón se dicta junto, o es mejor dictarlo junto, porque los ejercicios o ejemplos modelos son pocos, ¿no? Entonces, para que la clase no sea muy monótona, muy repetitiva, se han juntado los dos temas. Vamos a ver, identidades de sumas a productos, ¿no? La primera, seno de A más seno de B es 2 seno de A más B entre 2 coseno de A menos B entre 2. Seno de A menos B es como si aquí, a ver, es como si aquí solamente cambiara, ¿no? Como si este de acá lo cambiara por menos, ¿no? Entonces ese menos es como si lo ingresara al B. Por eso es que este más ahora se convierte en menos y este menos se transforma en más. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad lo que nos importa es aprender la primera, ¿no? La primera dice entonces que el seno de A más B, ¿de acuerdo? Es 2 veces el seno de A más B entre 2 coseno de A menos B entre 2. Ahorita, después vamos a ver de dónde sale, ¿ya? Claro, el alumno lo ve y se confunde, ¿no? Entonces es fácil deducirlo también. Y el coseno es coseno, coseno, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, coseno de A más coseno de B es 2 cos, cos. Y si yo lo voy a restar, pues es sen, sen, ¿no? Menos 2 sen, sen. ¿De acuerdo? ¿Cómo se deduce? Vamos a explicar la primera nada más. Todo parte del ángulo compuesto. ¿Se acuerdan que clases atrás se mencionó la importancia de los ángulos compuestos? ¿Ya? Si tú te acuerdas, ahora vamos a tratar de textearlo acá. Si tú te acuerdas, el seno de una suma era igual seno del primero coseno del segundo más seno del segundo coseno del primero, ¿no? Y si hacemos en la resta, seno de la resta, es lo mismo, pero con menos, no va a cambiar ahí. Ok, si nosotros sumamos acá, ya, se cancela esto. Y en realidad lo que nos quedaría sería esto, ¿no? Seno de la suma más seno de la resta. 2 veces seno de A coseno de B. ¿De acuerdo? Se parece mucho a esto. Ahora, si a este de aquí le llamamos un A', fíjense, si a todo esto le llamamos un A', solamente para cambiar letra, y un B', tendríamos seno de A' más seno de B' es igual a 2 seno. Ahora, el A solito, entonces pongo, ¿no? A' más, o mejor dicho, A más B es A' y A menos B es B', y desarrolla, ¿no? Sumo, se cancela,
2A, A' más B'. A sería A' más B' sobre 2. Y justamente eso es lo que necesito acá. Y si yo en vez de sumar resto, no, acá pongo A más B, y acá pongo menos A más B, sería menos B'. Igual, ¿no? Se va el A, 2B, A' menos B', B sería A' menos B' sobre 2. Acá coseno de A' menos B' sobre 2. Ahora, si tú quieres, cámbiale o olvídate de los prima acá y arriba tienes lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces es equivalente. Todo sale de ángulo compuesto. Entonces, recapitulando, seno de A más seno de B es 2 seno coseno. El seno es con suma entre 2 y el coseno con resta entre 2. Si yo quiero hacer la diferencia, cambio, ¿no? ¿En qué voy a cambiar? Si era más, acá es menos. Si acá es más, acá es menos. Si es menos, más. ¿De acuerdo? El coseno igual. Coseno de una diferencia también sale lo mismo, ¿no? Solamente para darle la idea acá. Puedes poner, por ejemplo, coseno de m más n. Es cos menos sen, ¿no? Y cos de la diferencia es lo mismo. Cos más sen, ¿no? Igualito. Voy a sumar acá. Se va. Cos más cos, ¿no? Acá te queda quedándote 2 cos, ¿no? Cos m, cos n, ¿no? Y si yo cambio acá el segundo, lo resto, se hace 2 veces negativo el seno. Ya como se dan cuenta, es evidente. Necesario demostrarlo, depende de ti. ¿Ya? No cambia mucho. Ahora vamos a ver lo que son ley de senos y ley de cosenos. Ley de senos, tenemos un triángulo, los lados. Y vamos a establecer también la circunferencia que contiene el triángulo, o sea, la circunferencia circunscrita, el centro de esa circunferencia es el circuncentro. ¿Y qué relación se guardan? Pues A es al seno que está siendo observado, es decir, el A va a trabajar con el ángulo A, el B trabajará con el ángulo B y el C trabajará con el ángulo C. Ahora, ¿qué tiene que ver acá el circunradio? Que el cociente entre A con el seno de A es al cociente de B con el seno de B y C entre el seno de C, y esto es igual a 2R. ¿De acuerdo? Claro, ¿por qué? Miren, yo quiero que recuerden este resultado de acá. ¿Por qué?
porque el valor del seno es una cantidad entre -1 y 1, ¿de acuerdo? Entre -1 y 1, ahora, para triángulos, como el ángulo es a lo más obtuso, siempre va a ser positivo, ¿ok? Entonces, este es un valor muy pequeño, porque si está entre -1 y 1, es un valor muy pequeño. Entonces, supongamos que tú dices, yo quiero que el A sea, por ejemplo, de magnitud 50, ¿no? Entonces, en magnitud 50 y el ángulo, digamos que fuera 30, por exagerar, entonces sería un medio, el 2 sube al 50 sería 100, 100 veces 2R, el circunradio valdría 50, ¿no? Entonces quiere decir que, claro, que de acuerdo a la magnitud del lado, el radio también es proporcional, por decirlo así. ¿Ok? Bien, después de ley de cosenos sigue, ley de senos, perdón, sigue ley de cosenos. Ya lo hemos visto en geometría. En el teorema de Euclides. ¿Y qué se cumplía? ¿Te acuerdas? Que, si no, que nosotros lo vimos de otra manera. Nosotros habíamos visto el teorema de esta forma, ¿no? Acá, con esta altura y con este m. Y nuestro teorema decía c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2bm. Así lo aprendimos. Ahora, si tú revisas, creo que sí les mencioné que no se sabe cuál es primero o Euclides o este, porque el coseno de teta es m entre a. Quiere decir que el m, a coseno de teta. O sea, acá quedaría c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces b y el m es a coseno de teta. Esto lo puedo ordenar. Y ya estamos en lo mismo. ¿De acuerdo? Y no ha cambiado nada. Ok. Ahora vamos a ir a pasar a hacer lo último. Vamos a borrar acá la altura. Pasamos al último, ¿no? Ley de senos, ley de cosenos y también hay ley de tangente. Que dice que tengo un triángulo ABC, conozco dos lados. Entonces, si yo sumo y yo resto, será equivalente a este mismo elemento, ¿no? O sea, a la naturaleza positiva, acá está. Pero el variante es el entre 2, ¿no? Igual acá la naturaleza es negativa, que seguirá siendo negativo, pero la variante será 2. ¿De acuerdo? Creo que ya no hay más. A ver, vamos viendo. Ya no hay más. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo sencillo antes de hacer la práctica. Ya me gustaría trabajar con ustedes un ejemplo sencillo. Digamos, acá le pongo 30 y acá le pongo, por ejemplo, 53. Acá le pongo 15. ¿Cuánto es esto? ¿Qué se tiene que hacer ahí? ¿Cuál de las tres leyes? ¿Ley de senos, cosenos o tangentes? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién puede dar una respuesta? A ver.
¿Alguien? ¿O cómo diferenciamos? En ley de senos tenemos que tener dos ángulos y dos lados. Ese es lo mejor que podemos tener, ¿no? Pero de esos dos lados o de esos dos ángulos yo desconozco uno. Para este caso, si se dan cuenta, tengo lo mismo, dos ángulos y dos lados, ¿no? Vamos a hacer acá una especie de... vamos a poner para ley de senos, como resumen, dos lados y dos ángulos. Ley de cosenos, ¿de acuerdo? Ley de cosenos, a ver. Yo lo que necesito es los tres lados y un ángulo. No importa cuál necesite, la idea es que tiene que notarse de esa manera, ¿ya? Y ley de tangentes. Dos lados y dos ángulos. Ya, entonces el alumno acá ve que puede ser este o este, ¿no? El detalle de la ley de tangentes es que es tangente de la semisuma y de la semidiferencia. Ahora, imaginemos un momento, si yo sumo estos dos me da 83, ¿conozco la tangente de 83? Que esa sería la semisuma. Y la semiresta sería 23, ¿conozco? No conozco, ¿verdad? Entonces, como que este de acá no me termina siendo útil, ¿no? O sea, este ya no me es muy útil. Entonces, el único que yo tendría que hacer es trabajar con el de acá. ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley dice que tienes que hacer lo siguiente, ¿no? 15 es al seno de quien lo mira, 30. Y x al seno de 53, ¿ya? Eh, pasa seno de 53, seno de 30, 15, x, ¿de acuerdo? Reemplaza, seno de 53 es 4 quintos, seno de 30 es un medio por 15. X igual. Si quieres haces medios y extremos, ¿no? Sería 8 y acá es 5. Entonces quedaría 8 quintos de 15. No te olvides el 15. Perdón, 8 quintos. Entonces simplificamos, ¿no? Quinta 1, quinta 3, x 24. ¿De acuerdo? Así sería usando la ley de senos, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando yo trazo, porque también lo puedo hacer por geometría trazando, en el triángulo de la izquierda, o sea, refiriéndome a este triángulo, ¿de acuerdo?
a este triángulo. Ya. Podemos usar un notable, ¿no? Esa es la otra manera también de evitar ley de senos. No me acuerdo de ley de senos notable, ¿no? Por ejemplo, 3K, 4K, 5K. El K vale 3. Esto es 12. Si frente a 30 es 12, acá es el doble, 24. Entonces ya tenemos ya la respuesta. ¿De acuerdo? Así funciona la ley de senos. ¿Ya? Podemos evitarla con triángulos. Bien, vamos a la práctica. Ok. Antes de empezar podemos poner un formulario. Vamos a poner un formulario primero. Aquí, donde está. Vamos a repasar acá. Teníamos que seno de A más seno de B. 2, el seno de la suma entre 2. Coseno de la diferencia. ¿De acuerdo? Seno de la diferencia. Seno de la diferencia. Es al revés acá, ¿no? Coseno de la suma. El coseno de la suma. Coseno. Coseno. Y el coseno de la diferencia. Menos 2 veces el seno. Bueno. ¿Qué usamos en el numerador? Diferencia, dice, ¿no? Sería 2 veces el seno. Como es diferencia, el segundo sería el seno de la diferencia. El coseno de la suma. Dividimos y abajo nos quedaría, como es coseno de la diferencia, cuando es coseno de la diferencia es menos 2, ¿no? Ah, pero acá hay un detalle curioso. Miren, ve. Quizás no se van a dar cuenta, pero es bueno. Acostúmbrate a ponerle el mayor primero, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Es importante para evitar esto. Porque mira, si yo lo hubiera dejado ahí, la suma ya, pero en la diferencia sería x menos 3x va a salir negativo y con el negativo de acá se hace positivo, ¿no? No se nota, claro. Por eso yo te aconsejo que lo ordenes, o sea, cuando yo tenga una diferencia, sobre todo en las diferencias, si yo tengo una diferencia aquí, tengo que fijarme quién es el mayor. Y al mayor tengo que tenerlo ubicado adelante, siempre es ley ya, para no equivocarme. Si en tu problema el mayor no se encuentra ubicado adelante de una diferencia, cámbiale de signo.
¿De acuerdo? Ahora sí aplica. Como va a ser menos, el menos de acá también se va a eliminar, ¿no? Pero lo dejamos ahí. Ahora sí, seno de la suma y la diferencia. Seno y seno. Podemos notar que se van a eliminar, ¿no? Este con el de acá. El 2 también, no nos olvidemos del 2 también se elimina. Abajo ya es positivo. Queda coseno 3x, x 2x, ¿no? Porque en realidad te queda 4x entre los 2x. Y acá seno y también 2x. Y seno sobre coseno es cotangente. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta correcta es la alternativa B. Como pueden notar, la dificultad para esta pregunta ha sido muy sencilla, ¿no? ¿Qué tenemos que tener cuidado? Cuidado el signo, ¿no? Gracias a esta pregunta tenemos el conocimiento que es importante que en una diferencia, tanto sea seno como coseno, el valor del ángulo mayor tiene que estar primero y el que resta, o sea, el que es después de menos, tiene que ser menor. ¿De acuerdo? Pasamos a la 2. Esta es una pregunta interesante, de las que no salen así nada más, ¿de acuerdo? A ver, quiero hacer transformación, ¿no? Pero acá el alumno tiene un pequeño dilema, ¿no? Dice, yo quiero hacer transformación, pero acá yo veo seno y coseno, y acá ninguna dice seno y coseno. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? A ver, ¿quién del grupo me da una sugerencia? Quiero una sugerencia, no quiero resolverlo, quiero que piensen primero. A ver si tienen inteligencia en el sentido de que captan la idea por qué se ha hecho esto, ¿de acuerdo? Sé que hay gente muy hábil acá. Yo quiero que se den cuenta y capten por qué lo han puesto de esta manera y por qué no podemos aplicar directamente. O en síntesis, ¿qué puedo hacer yo ahí para poder resolver? ¿No? Se supone que debería aplicar tangentes. Tangentes, perdón, tendría que aplicar fórmula, ¿no? ¿Qué debo hacer ahí? Muy bien, muy bien. Por ahí me dan una idea, ¿no? A ver, hemos visto, ¿no? ¿Cómo podemos transformar? ¿Cómo puedo transformar, por ejemplo, esto? ¿A qué puedo transformarlo? A ver si se acuerdan. Claro, muy bien, Julio. Coseno de 68 lo podemos transformar a seno, ¿no? Y esa va a ser nuestra jugada aquí. O sea, con eso tenemos chance de poder resolver el ejercicio. ¿De acuerdo? Con esa idea. Con esa idea. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? A ver, podríamos escribirlo también ya para no estar gastando tanto aquí. A ver, podríamos escribir lo siguiente. M igual
El primero es seno de 38, el segundo sería ahora seno de 22, ¿no? Y al final está por secante de 8. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo acá o recordando? Que el coseno de 68 es igual al seno de 22. ¿Por qué esto sucede? Porque nosotros hemos aprendido en el segundo tema, cuando hemos hecho razones trigonométricas, hemos tocado el famoso corrazones. No sé si ustedes lo recuerdan. Y con esto ya podemos aplicar acá la primera, ¿no? ¿Qué dice la primera? Apliquemos ahora sí la primera. La primera dice, cuando tengo sen en suma, es dos veces el seno de los dos entre dos, o sea, 38, vamos a ponerle entre 2, ¿no? Más 22, entre 2, coseno 38 menos 22 sobre 2 por la secante de 8. ¿Ya? Acá nos da 60, 30, ¿no? Seno de 30, coseno de 16, 8, secante de 8. Entonces aquí podemos también recordar dos cosas, ¿no? Seno de 30 ya le hemos venido diciendo ya hasta el cansancio, es un medio, ¿de acuerdo? Y también coseno de 8 por secante de 8, sabemos también que vale 1, ¿no? Esas dos cosas tenemos que recordarlas, ¿no? Que son muy importantes. Esta es porque son identidades inversas. El coseno es el inverso de la secante y como es el mismo ángulo, su producto me da 1. Y el seno de 30 es un medio, ya lo conocemos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esta parte de acá vale 1. Esto vale un medio. Y esto es 2. Podemos notar que al simplificar tenemos la respuesta, ¿no? La respuesta valdría 1. ¿Ya? 1. Con lo cual, la clave correcta para este ejercicio sería la alternativa avión, ¿no? Acéfalo, ¿no? A de acéfalo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos a la pregunta número 3. Es una pregunta muy bonita esta. Pasamos a la 3. Es una pregunta muy chévere también, ¿ok? Eh, Recordemos que aquí es una diferencia de cuadrados, ¿no? Vamos a recordar, esto de acá lo puedo ver como a cuadrado menos b cuadrado. Entonces esto me hace acordar que es a más b por a menos b. ¿De acuerdo? Es una diferencia de cuadrados y me quedaría así, ¿ve? El b doble quedaría así. Como es a más b y a menos b, quedaría seno de 25, que es el a, más el seno de 5, seno de 25 menos seno de 5, ¿no? Ya reemplazando, ¿no? Se supone que la era seno de 25 y este era seno de 5. ¿De acuerdo? Ahora lo que podemos hacer es aplicar, ¿no?
aplicar la propiedad aquí y aquí, pero con mucho cuidado. Recuerda que cuando hago con resta, primero es el seno de la diferencia. Ok, quedaría, a ver, B doble, dos veces, seno de la suma coseno de la diferencia. Y el segundo, digamos por acá, dos veces seno de la suma. Ah, cuando es perdón, cuando es con resta es seno de la resta, me estoy equivocando acá, está mal. Seno de la resta sobre 2 coseno de la suma. Ahora desarrollamos, ¿no? Quedaría 2 seno de 15, ¿no? Es 30, ¿no? Coseno de 10, ¿sí? Coseno de 10. Y esto de acá quedaría 2 seno de 10 coseno de 15. Ahora, como todos se están multiplicando, yo lo puedo agrupar a mi modo, ¿ya? Lo voy a agrupar, fíjense así, ¿ah? De doble igual. Miren, ¿ah? Quedaría, a mi modo lo voy a agrupar de la siguiente manera. 2 seno de 15, coseno de 15, y el otro es 2 seno de 10, coseno de 10. ¿De acuerdo? Es a mi modo. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque yo sé que el seno de 2x no es más que 2 sen de x cos de x. ¿Ya? Este es mi formulario. Así yo trabajo con este. Eso lo hemos visto en ángulo doble, ¿no? O sea, como se les dice, muchas veces cuando llegas a los últimos temas se utiliza todo lo que vas viendo. Entonces quedaría eh, el primer paréntesis, esto de acá sería seno de 30. Y el segundo sería seno de 20. Seno de 30 es un medio, seno de 20. ¿Y ahora qué hacemos? Porque hay claves en función del m. Recuerda, vamos a poner acá un recuerda, que el seno de 20 es igual al coseno de lo que le falta para 90. ¿Ya? Entonces, aquí nos estaría quedando un medio coseno de 70. Pero coseno de 70 nos dan de dato, está acá, es m. Al final la respuesta es m medios. ¿Ok? Esta sería la respuesta.
Clave a marcar sería la alternativa B de blasón. ¿Qué era blasón, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa era blasón? ¿Se acuerdan? Muy bien, Julio. ¿Ya? Entonces repetimos nada más, la suma nos da aquí, la diferencia nos da aquí, se agrupan, te queda seno de 15, coseno de 15, dos veces seno de 30, seno de 10, coseno de 10, seno de 20, seno de 30, un 20, seno de 20, coseno de 70, coseno de 70, m medios, ¿ya? Y todo por hacer la diferencia de cuadrados. Pasamos a la 4. Ajá. Esta es una preguntaza. Una de las que más me gusta enseñar porque es muy clásica. Es muy, muy clásica. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular coseno de este y coseno del otro. ¿Qué? Pero el 65 queda ahí. Déjalo ahí. Entonces vamos a poner primero aquí a calcular m. Coseno de 55 más coseno de 175. De acuerdo a la última fórmula, a la penúltima, es coseno, coseno en producto, ¿no? Pero suma y resta. O sea, 2 coseno. No te olvides, ahí todavía falta. Coseno, coseno. Ah, y como están en orden, eso es lo bueno, ¿no? Como es sumando, puedo ordenarlo a mi gusto. No te olvides acá el entre 2, ¿no? Es entre 2, entre 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto queda en la primera? 2 coseno. Sumemos, por favor. ¿Cuánto da la suma? A ver, 175. A ver, sumado con 55. 0, 1, 12, 13. 230. ¿Sí? Ahora ese 230 tenemos que sacarle la mitad. Sería para 23, 11, 22, 155. ¿Ok? Voy a ponerle ahí 115. 115. Y el otro coseno, 175 menos 55 es... ¿Cuánto? 60, ¿sí? Ya, claro, al sacarle la mitad. ¿De acuerdo? Ahora, acuérdate, vamos a ponerlo también por acá, que habíamos dicho que el coseno el seno de 30 era un medio, el coseno de 60 es un medio también, ¿no? Uno es el seno, otro es el coseno. Esto es lo que tenemos que recordar. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Es fácil que nosotros notemos que te va a quedar m2 coseno de 115 por coseno de 60. Y coseno de 60 es un medio. Cuidado con el ángulo. El 2 con el 2, chao. Quedando m igual coseno de 115.
Podemos reducirlo. Como está en el segundo cuadrante, va a quedar menos coseno. Como es este de acá, lo podemos ver así, miren. Coseno de 180 menos alfa. El alfa es justamente la resta, ¿no? Y esto es menos coseno de alfa. Pues hemos puesto menos coseno. Y alfa sería la mitad de 115. A ver. Perdón, alfa sería la resta, la mitad, la resta. ¿Cuánto valdría 180 menos 115? Sería 6,5 creo. ¿Sí? 6,5, ¿no? Y miren lo que acaba de suceder, ¿ah? Esto es importante, esta parte es importante. Es fórmula. Lo hemos trabajado y es reducción. Vamos a recapitular acá para ver qué ha pasado. ¿Ya? Miren, ¿ah? Hemos calculado los dos que están de naranja. Y eso nos está saliendo menos coseno de 65. Y nos estaba faltando sumarle el coseno de 65. Entonces, estos como son de signos diferentes, la respuesta es óptima, ¿no? 0. Y ahí terminaría esta pregunta. ¿Ya? Y ahí terminaríamos. Siempre se aconseja cuando tenemos tres sumandos en cosenos, o en seno también puede ser, siempre se aconseja tomar los extremos. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Muy bien. Ok. Vamos con las 5. A ver, las 5. Ya, el máximo. Esta palabrita máximo se tiene que analizar al final, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a tomar y vamos a llamar. Aquí yo quiero llamar A igual 50 más X. Y B quiero llamar 10 menos X. A ver, quiero que me ayuden acá. ¿Cuánto valdría A más B? ¿Cuánto vale A menos B? A ver, A más B, ¿cuánto valdría? Tenemos que sumar, ¿no? Sería 60. Profesor, ¿y A menos B cuánto queda? Si le cambio de signo al B sería menos 10 más X. O sea, sería 40 más 2X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría el J? El J queda seno de A menos seno de B. ¿No? Y cuando es una diferencia, es 2 veces el seno de la diferencia A menos B. No se olviden que acaba entre 2, o sea, acá hay un entre 2. ¿De acuerdo? Y acá viene el coseno, ¿sí? El coseno de la suma. También no se olviden que acá vienen entre 2. Y se movió esto. Bueno, vamos a corregirlo acá. Ya. Entre 2 y entre 2, ¿de acuerdo? Lo ponemos por ahí. Pues J sería igual 2
A ver, vamos a sacarle la mitad. Vamos a sacarle la mitad. Decimos j igual 2 seno de cuánto. Como a menos b vale 40 más 2x, la mitad sería 20 más x. Y en el coseno tendríamos a más b 60, la mitad sería 30. ¿De acuerdo? Entonces nos estaría quedando j igual 2 seno de 20 más x. Y el coseno de 60 lo conocemos, ¿no? Esto de acá es raíz de 3 sobre 2. Podemos eliminar el 2 y nos quedaría j es igual raíz de 3 por el seno de 20 más x. ¿Ya? Ahora, nos hablan de la palabrita mayor, ¿no? O max. Recordemos esto. El valor del seno está entre 2, ¿no? El seno de cualquier variable, ¿no? Por ejemplo, podemos poner el seno de W. Está entre dos variables, ¿de acuerdo? Ahí ven. ¿Ya? Igual, igual. ¿De acuerdo? Claro, porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa siempre es mayor. ¿Ok? Ahora, entonces, este de aquí también va a cumplir esta condición, ¿no? O sea, entre menos 1 es el seno de 20 más x. El valor que le demos a la x lo va a hacer variar. ¿De acuerdo? Ahí ven. ¿Ya? Entonces, si yo le multiplico por raíz de 3, ¿qué es lo que queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto nos quedaría aquí? Mayor o igual que menor raíz de 3 y menor o igual que raíz de 3. Entonces, por lo tanto, el máximo raíz de 3 seno de x, seno de 20 más x, el máximo, vamos a ponerle acá el máximo, raíz de 3, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es máximo? Cuando el seno se vuelve 1, ¿ya? Clave correcta para este ejercicio es la C, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Luis, Luis, tu micrófono, gracias. Muy bien. Entonces, esto de aquí, chicos, normalmente es para preguntas de nivel avanzado, esta parte. ¿De acuerdo? O sea, hablar de máximo es hablar de una pregunta de avanzado ya. Claro, el alumno puede llegar, ¿no? O sea, el alumno llega tranquilamente y resuelve hasta aquí. Y está bien. ¿Ya? Entonces, el detalle acá adicional bonito era esta palabrita, no máximo. Si hubiera pedido mínimo, hubiera sido menor raíz de 3. ¿Ya? Hay otro teorema de máximos muy interesante que les puedo acá obsequiar como para que aprendan, ¿no? Por ejemplo, la función, antes de pasar a la siguiente, me gustaría otorgar esto. A seno de x más b coseno, si no me equivoco, está entre dos valores, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos dos valores? Aquí es menos a cuadrado más b cuadrado. Y acá es a cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si a ti te dicen encuentre el máximo de la función 12 seno de x más 5 coseno de x. Entonces lo que haces es, bueno, con el igual también me parece,
Raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Lo mismo acá. Entonces acá quedaría 12 seno de x más 5 coseno. Y al resolver esto te va a salir 13. Entonces para este caso el máximo sería 3. ¿Ya? Para ese caso. Ya, este ya tomaría máximo 3. Esta es una formulita que deben aprender ustedes. Ya, bueno, continuamos. Es una pregunta muy interesante. Aquí ya tiene que ver mucho con la ley de senos y cosenos, ¿no? Vamos a escribir el formulario también aquí al costado. Acá. Hemos dicho, la fórmula decía, ¿no? A es al seno de A, como B es al seno de B, como C es al seno de C, como 2R. ¿Perdón? La ley de cosenos decía que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2B por C, coseno del ángulo que está frente a la que es el A mayúsculo. Y la ley de tangente decía que A más B entre A menos B, tangente de la suma sobre tangente de la diferencia. ¿De acuerdo? De esa forma. ¿Ya? Vamos a ver acá, ¿qué nos dice el ejercicio? Dado el triángulo ABC cuyos lados miden AB, tenemos que hacer el gráfico, ¿no? Pero, a ver, pensemos un momento antes del gráfico. Esto es más análisis que otra cosa. Tengo el lado A, conozco el lado B y tengo el lado C. ¿Ok? ¿Cuál de los tres de aquí sería? ¿Ley de senos, cosenos o tangentes? ¿Cuál creen ustedes? ¿En cuál entran a tallar este problema? ¿Para cuál funciona? A ver, alguien en el chat que me pueda ayudar. A ver, ¿alguien tiene alguna idea? El coseno. Muy bien, gracias. Ley de cosenos, correcto, muy bien. Muy bien con sus respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que usar la ley de cosenos? Porque en la ley de cosenos, fíjense, está involucrado el A, el B, el C, ¿no? ¿Sí? Pero el alumno me dirá, profe, pero en la ley del senos también, mira, ve, porque está el A, el B y el C. Sí, pero hay un detalle, ¿no? En la ley de cosenos tengo solamente un ángulo. En cambio acá, cuando yo quiero hacer una igualdad entre dos, necesito dos ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo uso ley de cosenos? Cuando necesito un ángulo. ¿De acuerdo? En cambio, en la ley de senos necesitaría dos ángulos. Este no es el caso. En la ley de tangentes también necesito dos ángulos. Y lo peor no es necesitar los dos ángulos. Lo peor es que tengo que saber cuánto vale su mitad. Entonces, procedemos a hacer ahora sí el dibujo después de haber hecho el análisis previo. Ponemos por aquí A, B y C. AB vale 7. BC vale 3 raíz de 2. Y AC vale 5. Queremos el ángulo A. Entonces, el coseno del ángulo que se pone, o sea, si yo quiero calcular el ángulo θ, entonces este de acá es el que voy a ir solito, 3 raíz de 2 al cuadrado, igual 7 al cuadrado, más 5 al cuadrado, menos 2 veces 7 por 5, coseno del ángulo. Aquí sería 18, creo, 9, 18, ¿no? 18. Acá sería 49.
25, 70 coseno de teta. A ver, esta parte de acá hace 14, llevo 1, serían 74, ¿no? 74. Este 70 va a venir para acá. 74, 18 sería 6, ¿no? 6, 14, 2, 56. Simplificamos. Séptima, 10, séptima es 8, ¿no? Coseno de teta, 8 décimos, o equivalentemente 4 quintos. Pregunta, esto es fácil ya. 4 quintos, ¿de quién es el coseno 4 quintos? Fácil ya, ¿no? Coseno, pues, 53 o 37. 37, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, 37. Ya. Quiere decir que más o menos yo puedo hacer lo siguiente, miren, ¿ah? ¿Cómo hubiera sido por triángulos? El gráfico está un poquito mal hecho, ¿no? Me gustaría corregirlo un poco más. Debería ser algo así y este lado debe estar por acá. El B estaría acá. Ahí. ¿Por qué está mal hecho? Fíjense. Si yo trazo aquí, vamos a suponer que es acá. Coseno dice 4 quintos, ¿no? 4 quintos. O sea, quiere decir que acá es 3 y como todo es 7, este es 3. Incluso si nos hubieran pedido calcular el ángulo B, también hubiéramos podido calcular el ángulo B. 3, 3, 90 quiere decir que el ángulo B incluso, este ángulo es conocido y es de 40 y 45. ¿Sí? Esa es la ayuda en la geometría sobre todo. ¿Sí? Borramos. Bien, esa es una pregunta bonita también, sencilla. Lo que vamos a hacer es dibujar nuestro triángulo abstracto y vamos a proceder a utilizar los lados respectivos. Creo que es fácil aquí detectar qué fórmula vamos a utilizar, ¿no? A ver, ¿cuál creen ustedes que se va a utilizar ahí? Mira, nota que frente a la mayúscula y a la minúscula, al B es B minúscula y al C es C minúscula. ¿Te das cuenta aquí que si yo multiplico en X tengo A por seno igual B por seno? A por seno y C por seno, ¿no? Entonces vamos a proceder con la ley de los senos. Pero acá hay un detalle que no podemos dejarlo pasar. ¿De acuerdo? Que es lo siguiente, esta partecita de acá. A un costado podemos ponerlo. Quizás sea muy útil para la resolución de esto. Esto dice que vale 2 veces C. ¿Ya? Incluso, miren, ¿ah? Incluso nosotros podríamos trabajarlo con el 2R. Vamos a escribir acá. A es al seno. B es al seno de B. C es al seno de C. Y esto es 2R. Podríamos incluso despejar el A solito, ¿no? Sería 2R seno de A. ¿De acuerdo? Podría ser así. O podríamos multiplicar para que
multiplicar, refiriéndome, podría multiplicar esta parte con esta. En aspa, a ver qué tengo, ¿no? A ver, ¿a qué llegamos primero ahí? Si yo multiplico en aspa, si lo pueden notar, el A va a multiplicar con el seno. Es igual el C con el seno de A. Y luego me conviene A seno de B hacia estos dos. Después voy a multiplicar este de acá nuevamente, pero ahora con el de aquí. En aspa. Si multiplico en aspa, quiero que lo noten, ¿no? Sería A seno de B igual B seno de A. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el L pedido, el A seno de C lo voy a poner C seno de A. Y el otro también es C seno de A. Y en el denominador, A seno de B lo voy a cambiar por este. B seno de A. Y el otro también es B seno de A. Entonces tenemos 2 veces C seno de A. Y abajo tenemos 2 veces B seno de A. Obviamente podemos simplificar, ¿no? El seno de A y el 2. Quiere decir que el L que estamos buscando es C sobre B. Pero el C habíamos dicho que era, o mejor dicho, el B era 2 veces C. Entonces, al simplificar nos va a quedar ¿cuánto? 1/2. ¿De acuerdo? Entonces, el problema de esta naturaleza tiene que ver mucho con la ley de senos. Ya, 1/2. Clave para este caso, blasón, escudo, ¿no? Ya. Ok. Pasamos a la número 8. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué podemos hacer acá. ¿Qué creen ustedes aquí? ¿Qué sospechan que va a ser aquí? A ver, ¿alguien me puede dar alguna pauta? ¿Alguien tiene una pauta aquí? A ver, ¿qué podemos utilizar? Claro, la fórmula del cuadrado azul, muy bien, pero ¿cuál de todas? Hay 3. Muy bien, Angeli, muy bien. Ok, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo es que nos hemos dado cuenta? Creo que es muy evidente, ¿no? Que tanto en el numerador como en el denominador está presente los cuadrados, ¿no? Esto. Y creo que es la única fórmula que justamente necesitamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar, pero necesitamos trabajar con los 3, o sea, no solamente con uno. O sea, a ver, vamos escribiendo, ¿ya? Vamos poniendo aquí, lo voy a escribir sin cuadrado y luego le agrego. Es un poco pesado escribirlo. Acá tiene que ir al cuadrado, b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 b por c coseno de a. B al cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac coseno de b. C es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de c. A ver, vamos a ver si no se mueve. No se mueve. Muy bien. Le vamos a agregar sus cuadrados a cuadrado. Uy.
A ver, a cuadrado. Ya. ¿Cuál necesitamos de aquí? Necesitamos el C solito, o sea, necesito este de acá. Y necesito el B solito, o sea, estos dos. Ya, entonces tenemos que despejar. Entonces vamos a despejar nuevamente sin exponente, luego le pongo exponente. Eh, a ver, A más B. Ya, quiere decir que A cuadrado, ahí lo dejo el exponente, ahorita lo pongo, C cuadrado, al pasar a restar es igual a 2AB coseno de C. Y el otro es A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado es igual 2AC coseno de B. ¿De acuerdo? A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado. Es más fácil tipearlo que escribirlo ya. Entonces ya tenemos ya el numerador y el denominador, ¿no? Entonces acá dos veces, ¿cuál? Pero ¿cuál de los dos? El primero que sería AB coseno de C sobre dos veces AC coseno de B. Y podemos acá simplificar el 2 y el A. Pero nos está quedando esto, B coseno de C, C coseno de B. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Muy bien, a ver, ley de senos, ¿no? Ahora sí nos toca usar ley de senos cuando veamos B por coseno, o mejor dicho, cuando veamos un B solito es ley de senos, ¿no? Como tenemos aquí, vamos a considerar, como tenemos A es al seno de A, o bueno, B necesitamos, ¿no? Ya, B, carambas, se borra aquí. No puedo borrar esto, a ver, vamos a mejorar esto. Vemos que este tiene que estar bien alterado. Un poquito más, ya. Ya, necesitamos trabajar B, es al seno de B, como C es al seno de C. ¿De acuerdo? Entonces baja, ¿no? B es a C como seno de B es al seno de C. Entonces, de acá te va a quedar B entre C es seno de B, seno de C, coseno de C, coseno de B. Solamente es cosa de agrupar, ¿no? Seno de B, coseno de B. Y el otro sería coseno de C, seno de C. Esto es tangente. Y el otro es cotangente. No tenemos esa clave, profe. Claro, es que la cotangente nosotros la podemos escribir como tangente de B. Y este es 1 sobre tangente de C. Y ahí ya podríamos, ya no. Multiplicando, nos quedaría, ya quedaría al final tangente de B, tangente de C. ¿Cuál sería la clave? La clave correcta es B. D, perdón, ¿no? D. Muy bien, Angeli, muy bien. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la pregunta 9. Estamos ya con el tiempo. Tema se dan cuenta muy sencillo. Ajá. Y la última, ya. Caramba, no sabía que estaba esta pregunta. Esta pregunta es muy interesante. Vamos a hacer una pequeña, no sé si lo tenga que borrar esto.
A ver, acá tenemos un detalle interesante que es el siguiente, ¿no? Nos dicen que AD, este lado, con S son iguales. Voy a considerar el lado AB. Voy a dibujar dos triángulos acá, ¿de acuerdo? Dos triángulos. El primero tiene una característica que va a depender también del otro. ¿Cuál es la característica? El primero tiene el elemento rectángulo y tiene círculo. Entonces el alumno lo ve y dice, ah, ya. Yo digo, acá también tiene rectángulo, perdón, círculo y rectángulo, ¿no? Entonces el alumno dice, ah, ya, chévere, profe, congruencia. No, pero no va a ser congruencia. Lo que vamos a hacer es, vamos a usar la trigonometría para resolver un problema de congruencia o de trazo si quieres. Vamos con los vértices, el A, el B y el C. El triángulo mayor acá es 5, aquí es 8. El menor aquí es 2, aquí es 8. Estoy acá hablando del triángulo ABD. ¿De acuerdo? Este ángulo de aquí que nos está faltando, este ángulo, vamos a llamar alfa. Y acá el ángulo que nos está faltando, a este, vamos a llamar beta. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de senos acá, ¿qué nos dice? Digamos que a la bolita le vamos a llamar A y al otro le vamos a llamar B. ¿Ya? Acá decimos A es al seno de 5x, como B es al seno, perdón, A es al seno de alfa, como B es al seno de 5x. Entonces, A entre B, seno de alfa, seno de 5x. Y por acá lo mismo, A es al seno de beta, como B es al seno de 8x. ¿De acuerdo? Atención por favor aquí, A entre B es igual seno de beta, seno de 5x, de 8x. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos que igualar, ¿no? Sería seno de alfa, seno de 5x, seno de beta, seno de 8x. Multiplicamos en cruz, nos quedaría seno de alfa, seno de 8x igual al seno de beta, seno de 5x. Y aquí viene el detalle. Atención, por favor. ¿Ya? Nosotros hemos aprendido, por acá, el seno de A es igual al seno de B. Sí, y solo si A es igual a B. ¿No? ¿De acuerdo? Sin embargo, también se puede dar, y además también se puede dar lo otro, que los dos deben sumar 180. Ejemplo, el seno de 60 es igual al seno de 120, por reducción, ¿no? Al primer cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces acá hay un detalle, ¿no? 13x más alfa suma 180, miren, ¿ah? Quiero que quede esto claro. 13x más alfa, de ahí lo corrijo, más alfa es igual a 180. Eso quiere decir que el seno de 13x es igual al seno
de alfa. ¿Ok? Acá lo vamos a corregir. Le vamos a poner alfa. Este es alfa. Es alfa. ¿En dónde se está cumpliendo eso, profesor? Acá en este triángulo. Entonces, en vez de poner el seno de alfa, le voy a poner seno de 13x. Luego tengo seno de 8x. Luego tengo, igual va a pasar con el otro. Ya, con el otro también pasa lo mismo. En el otro triángulo 10, te das cuenta, 10x más beta es igual a 180. Entonces, seno de 10x va a ser igual al seno de beta. ¿Ok? Vamos a poner beta. Beta por acá. Entonces, en vez de poner seno de beta, pongo seno de 10x. ¿Ya? Estamos dentro del tiempo ya. Yo sé que ya quieren cambiar de clase. Ya lo más terminamos. Un momentito, por favor. Y acá solamente igualamos, ¿no? Recuerda que el seno de A es igual al seno de B si son iguales o si suman 180. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a considerar, por ejemplo, el 13. Si el 13 lo sumo con el 5 me da 18x, ¿sí o no? Y lo mismo sucede acá, mira, ¿ves? Si al 8 lo sumo con 10, da 18. O sea, estos dos de acá deben ser iguales, ¿ya? Y si son iguales, estos también deben ser iguales. En valor del seno me refiero. Entonces, para que sean iguales, acá dice la teoría, para que sean el valor del seno sean iguales, o son iguales o suman 180. Como no son iguales 8x con 10x, entonces sumo. 8x más 10x debe ser 180. Entonces x vale 10. Y del mismo modo, 13x más 5x debe sumar 180. Entonces x es también 10. Y verifico. Este es todo un tema de geometría que por lo general nosotros decimos, yo le llamo a este tipo de preguntas y esta manera de resolverlo sin usar ningún trazo, yo le digo, el tema le llamo geometría o triángulos o trazos sin trazos. Usamos la trigonometría para resolverlo. Ya vámonos con la última. Estamos sobre la hora. Fue clave 10, no se olviden. Aquí la alternativa correcta a marcar fue 10. En un futuro de repente podemos hacer otro tema de esto para que quede más claro. Vamos con este último a ver qué tal está. Si se nos extiende un poquito, pues puede quedar como tarea, ¿no? Al menos se deja la idea. El B es el triple del ángulo A. Ya. Entonces, si el B es el triple del ángulo A, vamos a suponer que es así, aunque es un poco forzado, ya no importa. El B es el triple del ángulo A. Acá vamos a poner el A, el B acá y acá el C. Es un poco difícil, ¿no? 3 alfa, alfa. AC vale 7 y AB vale 5. Esto vale 5. El B es el triple del ángulo A del ángulo C. Estaba mal acá. El ángulo C. Está el A, está el C. Entonces acá hay un dato que está mal. AC es 5 y, a ver, AB es 5 y AC es 7. Ahí. ¿Ya? Aquí lo podemos salvar con un trazo, pero vamos a ver. Coseno de A, dice. Vamos a aplicar ley de senos. 5 es al seno de 3A, 3 alfa, como 7 es al seno de alfa. Es lo que tenemos que hacer.
¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Multiplicamos si quieres y tenemos que resolverlo. 5 seno de alfa, 7 seno de 3 alfa. Tenemos que recurrir a nuestro ángulo triple. ¿Te acuerdas cómo era el ángulo triple? Era 3 seno, si no me equivoco, menos 4 seno al cubo de alfa. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan, muchachos, o no? Ya se olvidaron ya. ¿Sí o no? ¿Se olvidaron? O lo podemos resolver de una manera más sencilla, tal vez, para no cortar mucho. Es la fórmula de ángulo triple. Hay que repasar el ángulo triple y es esta fórmula. O podríamos resolverlo sin triple, miren, ¿ah? A ver, para ganar tiempo, porque estamos contra la hora. Ya no quiero extenderme mucho con este problema. Voy a hacer lo siguiente. Trazo aquí. Ya, solamente porque nos falta tiempo. Es triple y de ahí sale. Alfa aquí. 2 alfa aquí. 2 alfa aquí. ¿Todos? ¿Sí? Alfa, alfa, 2 alfa, 2 alfa. Este es isósceles. Y este con este es isósceles. Como acá es 5, acá es 5. Y como todo es 7, acá es 2, esto es 2. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo más simple. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a revisar solamente en este triángulo. ¿De acuerdo? En este triángulo voy a analizar yo. A ver si es cierto. Acá me dan una respuesta, vamos a ver si es cierto. Tenemos ahora siguiente triángulo, miren, ¿ah? Vamos a ponerle aquí P. Tenemos el triángulo BAP, cuyo ángulo es 2 alfa. Incluso ahí nada más. 5, 2, 5. Ley de cosenos. La ley de cosenos nos dice que 5 al cuadrado, por este, es igual a 5 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 2 por 5 por 2 por coseno de 2 alfa. ¿Se entiende? Este al cuadrado es este más este menos el producto de los dos por el coseno. Aquí eliminamos, esto pasa al otro lado y nos quedaría 20 coseno de 2 alfa igual, y acá quedaba 4. Coseno de 2 alfa, 4 sobre 20, simplificamos un quinto, ¿no? Coseno de 2 alfa es un quinto. ¿Ya? Y para hacerlo rápido y para no estar demorando mucho, vamos a terminarlo de manera elegante este problema. Queremos 2 alfa, queremos alfa nada más, el coseno. Date cuenta lo siguiente. A veces con el tiempo, con las justas surgen los atajos interesantes. 2 alfa, coseno, un quinto. Pero yo quiero que este sea igual que este. Acá sería alfa. Acá sería alfa. Acá sería 5. Tengo que aplicar Pitágoras. Acá me va a salir raíz de 24. ¿Por qué raíz de 24, profesor? 24 más 1, 25. Y en el triángulo mayor aplico Pitágoras, ¿no? Aquí lo voy a poner m. M al cuadrado es igual raíz de 24 al cuadrado. Y esto es 6. Sería m al cuadrado. Quiero coseno, ya sería 24 más 36. El coseno del ángulo A, dice, no de 2. Del ángulo A. Ah, estaba más fácil. Ah, estaba más fácil. Espérense, muchachos. Miren, estoy acá demorando muchísimo. Ya no era necesario todo esto. Me están pidiendo el ángulo de acá, miren.
Yo buscando alfa es este ángulo, me están pidiendo. Ley de coseno nada más era. A ver, perdimos tiempo por gusto. Bueno, 2 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. 2 por 5 por 5. Perdón, coseno de A. Viene para acá 50. Coseno de A. Acá es 50 menos 4, 46. Sacando la mitad, coseno de A sería 23 sobre 25. Estaba bien fácil, miren, yo buscando la mitad y no era así. Bueno, chicos, disculpen el tiempo. ¿Ya? Gracias por su paciencia, por quedarse estos minutos adicionales. Gracias por quedarte hasta el final. Angeli, muy bien, has participado ya, excelente. Alfredo, Ana Paula, muy bien. Anneli, Stephanie, Ali, Flor, Francesco, José Luis, muy bien. Julio también y Luis. Gracias por su tiempo, chicos. Nos vemos el día martes. Que tengan un excelente fin de semana. Y conmigo la clase de hoy ha terminado. No se olviden estar repasando, por favor. Empezamos con geometría del espacio la otra semana. Bueno, hasta aquí llegamos hoy día. Nos vemos. Cuídense. Chao.